Si les parece, vamos a empezar. En primer lugar, saludo a la directora de CaixaForum, que nos acoge en esta casa una sesión más. Gracias, aquí presente. Antes de presentarles esta nueva sesión del Club de Roma aquí en Madrid, me gustaría situar el tema y el ponente que nos acompaña, que le agradezco mucho ya de entrada que se ha hecho este hueco. Me consta que no es fácil, mañana viaja a Bruselas, un hombre ocupadísimo, y también además participó en el ciclo que tuvo lugar en Barcelona y por lo tanto doy fe de su extraordinaria preparación y además sensibilidad humanística y ética. Antes de presentarle, quiero vincular esta sesión con el conjunto de las sesiones que estamos haciendo en este ciclo y animarles naturalmente a persistir en él y a invitar a otras personas a participar en él. Dentro del programa del transhumanismo y de los textos que se publican bajo esta denominación, como saben, hay el propósito de mejorar la condición humana, de mejorar a los seres humanos a través de la aplicación de biotecnologías que permitan desarrollar capacidades latentes en nosotros o nuevas capacidades que no existen per se en el ser humano, ¿no? Pero siempre hay un capítulo, y para eso hemos invitado al doctor Luis Serrano, que tiene que ver con mejorar a los que vendrán, no ya los seres ya nacidos, sino lo que técnicamente denominamos al nasciturus, ¿no? Al que nacerá. Y este es un tipo de debate que naturalmente atañe profundamente a la bioética y a la biopolítica, y en el que hay todo tipo de posturas de naturaleza ética respecto a esta posibilidad. Desde autores que consideran que no es legítimo perfeccionar genéticamente a los que nacerán, y arguyen una serie de argumentos. Hay quienes consideran que no solo no es una posibilidad, sino que es un deber hacerlo, en la medida que podemos desarrollar seres con unas capacidades superiores a los presentes y que si tenemos los dispositivos científicos, los dispositivos biotecnológicos y naturalmente los recursos económicos, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y también naturalmente hay esos autores que consideran que terapia génica sí, cura de potenciales patologías que se identifiquen en el nasciturus que denominamos de índole genética sí, otra cosa ya es mejorar, perfeccionar, articular una naturaleza modificada con fines de perfeccionarlo. Esto además, como saben, ha ido acompañado de esa noticia que tuvo lugar de un investigador en China, que también generó un gran debate ético a nivel mundial, especialmente en Europa. Por lo tanto, ya no hablamos de realidades utópicas o futuribles, sino de facta, hechos que tienen lugar en distintos ámbitos del mundo, ¿no? Entonces, para pensar eso, nos parecía que era fundamental reflexionar sobre el estado de la investigación genómica y de la investigación genética en nuestro país, tratar de verificar qué es lo posible y qué es lo simplemente fantasía o imaginación. Y para eso hemos traído al doctor Luis Serrano, ¿no? Porque además, para este tipo de debates no solo se requiere alguien que conozca muy bien la dimensión científica del tema, sino que tenga una determinada sensibilidad humanista y ética y que anticipe escenarios, consecuencias que se pueden derivar de determinadas intervenciones o prácticas con el nasciturus, ¿no? Tuvo ya la intervención en Barcelona cuando tuvimos este mismo ciclo y nos alegramos que haya querido participar también en este y que haya sido deferente con nuestra propuesta. Le presento muy brevemente, ustedes le conocen. Es un investigador de altísimo nivel, reconocido en nuestro país, en Europa, en el conjunto del mundo, doctor en bioquímica, su formación, y actualmente es director del Centro de Regulación Genómica. Autor de una bibliografía muy extensa
en ámbito de journals y de revistas científicas de máximo reconocimiento y de factor de impacto. Y además me comentaba que forma parte también de un conjunto de centros que representa para tratar de persuadir a las autoridades científicas del país en clave de qué tipo de políticas de investigación y qué tipo de focalización debería tener la investigación en nuestro país. Por lo tanto, también implicado en el desarrollo de la ciencia, no solo de su campo específico que tiene que ver con la genómica. Te lo agradecemos mucho. Tienes la palabra, Luis. Gracias por venir. Adelante. Muchas gracias, Cesc. Muchas gracias a todos por haber venido aquí. La charla la he dividido como en 3 partes. Para alguno de vosotros probablemente habrá partes que serán muy fáciles, pero como no sabía el tipo de público, he decidido empezar por algo muy sencillo, es explicando el tema de la genética y cómo se pueden introducir rasgos o modificar las especies. Luego, lo que es la realidad hoy en día, qué estamos haciendo hoy a nivel de modificación, que es real, no en humanos todavía, pero sí en otros organismos. Y la tercera parte, donde ya me meto un poco en los futuribles y en toda la discusión que has comentado antes. Entonces pido paciencia si alguna de las del comienzo para alguno de vosotros es muy fácil. Quizá lo más sencillo para todos, probablemente lo sabéis, lo que es el material, no sé si se oye bien, sin necesidad de altavoz, sí. Pero todos sabéis que todos nosotros tenemos un material genético, que ese material genético está en los cromosomas, y que hay un código de 4 letras, la famosa AGTC, que hacen que podamos pasar la información de una generación a otra a través de esta famosa doble hélice de ADN, en donde aquí se ven las 4 bases, y cuando esta hélice se abre es capaz de replicar y copiar fidedignamente la información de una hebra a la otra y crear 2 células con la misma información, ¿no? Este es el sistema. Lo que ocurre es que cuando se produce esta replicación, el sistema no es 100% perfecto. Se producen errores o accidentes y a veces se mete la base equivocada. Esto ocurre espontáneamente en una frecuencia muy baja, pero si nos exponemos a radiación o si tenemos determinados compuestos químicos, estas mutaciones aumentan. Todos sabemos que cuando uno se pone al sol, pues empieza a acumular mutaciones en la piel, como resultado aparece el cáncer de piel con el tiempo. ¿Cómo cambia esto? ¿Por qué? Vale. Lo que ocurre es que la selección natural actúa sobre estas mutaciones. Si no mutáramos, la primera célula que apareció hace 4.000 millones de años, pues seguiríamos siendo una célula un poco pobre, sobreviviendo en charcos miserables en mitad de las rocas al lado del mar. Lo que ocurre es que al haber mutaciones, algunas de estas mutaciones son buenas o tienen un efecto beneficioso y la selección natural las favorece. Y quizá el ejemplo más típico, que todo el mundo conoce, que es el ejemplo de Darwin, donde originalmente todos los pájaros que hay en todas las islas de las Galápagos vienen de este pájaro. Este pájaro, pues como todo organismo, tenía una serie de mutaciones y dependiendo de la isla donde cayó el pájaro y el tipo de comida, pues si había una mutación que el pico fuera más largo y en esa isla favorecía el comer los insectos porque había muchos agujeritos, pues acabaron los pájaros con un pico largo. Si en la isla había mucho grano que era difícil de mascar, pues aparece el pico más fuerte que le permite digerirlo. Y como les comenté, para poner un número, la tasa de mutaciones en el ser humano es bajísima, es aproximadamente 10 a la menos 8, quiere decir que cada vez que tenemos una replicación de nuestro material genético, tenemos 30 mutaciones en 10 a la 8 bases, que es prácticamente nada. Pero prácticamente nada sobre muchos miles de millones de personas, pues al final es un número elevado. Y ahora hablaremos luego de la mejora humana, pero a veces decimos, claro, que estamos en un mundo, estamos mejorando. No nos damos cuenta de que los humanos, desde que aparecimos en la Tierra, hemos seleccionado variedades que se originan por mutación y hemos generado nuevas especies
y nuevas variedades, tanto en plantas como en animales. El ejemplo más claro, por ejemplo, el maíz. Este es el maíz original, que claramente había 8 granos, no daba para mucho comer, y este es el maíz que tenemos ahora. Eso ha aparecido porque la gente iba plantando, veía una mazorca un poco más gorda y alguien ingenioso, en vez de comérselo todo, se le ocurría plantar el grano de la mazorca más gorda y con el tiempo se consiguieron nuevas variedades, ¿no? Lo mismo ha pasado con el trigo. Y el otro ejemplo más claro es el perro, aunque ahora dicen que hay 2 orígenes del lobo, pero podéis ver todas las variedades de perros que hemos conseguido los humanos en un periodo muy relativamente corto, 33.000 años. Es decir, si no supiéramos que un chihuahua y un San Bernardo es la misma especie, no diría que provienen del mismo organismo. Es decir, la modificación de los seres vivos lo llevamos haciendo muchos miles de años, no es algo que se esté haciendo ahora. Lo que pasa es que lo hacíamos utilizando variedades naturales. Y también no hay que olvidar, hablando de mejora humana, que los seres humanos nos hemos mejorado a nosotros mismos también. Siempre se pensó que habíamos exterminado a los neandertales en un momento dado, lo cual nos da una mala conciencia. Siempre todo el mundo dice, a ver si encontramos algo de neandertal, porque queda feo eso de que nosotros hicimos el primer genocidio de la historia. Pues bien, sí se sabe que los humanos, cuando salieron de África, se cruzaron con otros humanos primitivos, que eran los neandertales en Europa, y con los denisovianos en Asia. Y parte de las características que tenemos ahora, que algunas son favorables, vienen de cruzarnos con los neandertales y los denisovianos, y lo mismo que con el maíz. De ese cruce había algunos individuos que tenían genes que les favorecían y se han seleccionado, y por eso tenemos, creo que entre un 8 y un 10% de neandertal, y los asiáticos lo mismo de denisoviano. Es decir, esa mejora humana la hemos hecho de forma inconsciente ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo cambió luego la historia? En un momento dado, ¿cuál es lo que ha diferenciado el proceso tan largo de miles de años y lo que hemos hecho ahora? En un momento dado la gente empezó a racionalizar el proceso de mejora de las especies y veía que si había una especie de planta resistente a la sequía y otra que daba frutos más grandes, y las cruzaba y seleccionaba, pues podía conseguir una planta que fuera resistente a la sequía y que tuviera frutos más grandes, ¿no? Ese fue el comienzo de la revolución agrícola, en el cual se hacía por selección tanto en animales como en plantas, pero ya no un poco de prueba y error, sino de una forma concienzuda, haciendo cruces seleccionados. Y hasta aquí nadie tiene ninguna objeción. Son variedades naturales, se cruzan y se seleccionan. Luego, ¿qué pasó? Pues que vimos que con eso no avanzábamos mucho, y entonces os dije anteriormente que la mutagénesis se puede incrementar, ¿no? Entonces lo que se pensó es, pues ¿por qué no le irradiamos a los animales o a las plantas, o les damos de comer un compuesto químico que aumente la mutación? Tenemos una mayor variedad y eso nos permite escoger más variedades que nos interesen para nuestra aplicación. Y bueno, todo el mundo sabéis ahora, todas las plantas que compramos, esas flores maravillosas, grandes, de colores vivos y tal, todas esas vienen de irradiar, seleccionar, cruzar y poner. Es decir, estamos trabajando todos nosotros, estamos comprando plantas genéticamente modificadas por irradiación. Eso lo tenemos que saber, ser conscientes todos, que ahora mismo. Y luego, ¿cuál ha sido el siguiente o el cambio último? Y ese es el que ya la gente empieza a protestar, chirriar, le convence, no le convence. Es, ahora ya no solo muto al azar y selecciono, sino que ahora lo hago de forma racional. Es decir, identifico un gen que aumenta la resistencia de una planta a los insecticidas o a los insectos, cojo ese gen y lo meto directamente. Ya no lo hago por cruzamiento, ahora lo hago de forma dirigida. Son los famosos GMO, que en Europa ha habido un gran rechazo a su introducción en la agricultura y demás, quizá también porque como comemos y somos ricos, no tenemos esa necesidad. Si fuéramos pobres y malnutridos, a lo mejor sí nos interesaba más. Pero bueno, eso es un debate de otro tipo. Pero quiero decir, ese ha sido cuando realmente ha empezado a aparecer el problema ético. Es decir, cuando ya no cogemos mutaciones bien inducidas, bien al azar, sino cogemos genes concretos
con características concretas y los metemos en otro organismo. Sí. Y luego, hablando del tema ético, también es curioso que a la gente yo qué sé, un tomate que madura mucho más tarde y por tanto se puede almacenar mal y tal, pues como es genéticamente modificado, pues le parece que... Pero nadie protesta cuando le inyectan insulina que ha sido producido en una bacteria genéticamente modificada. Es decir, a veces hay una cierta hipocresía occidental, porque muchas de las medicinas que nos dan se producen en organismos genéticamente modificados. ¿Y cuál es la siguiente revolución que nos va a llevar a lo de la mejora del genoma humano? Quiero quizás una analogía de este tipo. Los hermanos Wright probablemente estaban a esta altura, es decir, pues ponías unas alas, un martillo, unos clavos, buscabas un pobre desgraciado que quisiera tirarse con el avión y si volaba bien y si se estrellaba, buscabas otro desgraciado que quisiera volar el avión. El siguiente, bueno, un poco exagerado, pero algo de eso había. Ahora estamos en esta época, ¿no? Es decir, ahora uno cuando diseña un Airbus normalmente suele volar a la primera, no se suele estrellar, ¿no? Ese sería este punto de aquí. En la mejora de las especies estamos todavía aquí, que es un diseño racional, pero no siempre sale cuando queremos. Pero nos estamos acercando a este punto. Y en el momento que llegamos a este punto quiere decir que con un ordenador podremos ser capaces de diseñar qué modificaciones queremos introducir en una planta, un animal o un humano para conseguir las características que queramos. Digo, no estamos aquí, por lo menos en lo que es en humanos y en plantas y en animales, sí estamos aquí quizás a nivel de bacterias. Y os enseñaré una serie de ejemplos. Y esto es lo que se llama ahora la biología sintética, que es la idea de que la diferencia es que a partir de ahora queremos modificar los seres vivos como si fuéramos ingenieros, es decir, no por prueba y error, sino diseñando en un ordenador y en el mejor de los mundos apretando un botón y que el robot sintetice el gen, lo meta en la planta y te dé al final la planta o el animal modificado, ¿no? En el fondo es comparar la biología como si fuera un proceso de ingeniería, donde tienes desde el computador hasta las piezas, pues considerar la biología lo mismo, el ADN, las proteínas, haces complejos grandes, luego circuitos, luego células y al final consigues hacer, se supone, lo que uno quiere. Ejemplos reales de cosas que se están haciendo, pues las aplicaciones más claras de la biología sintética y que se están haciendo ya es en el campo de los microorganismos. Ahí sí que tenemos bacterias modificadas de forma racional que las estamos utilizando actualmente. Les puedo poner ejemplos de temas donde se están trabajando en biología sintética. Este es un ejemplo chulo, donde esa planta se ha modificado para que tenga un receptor que reconoce una sustancia volátil que sueltan las minas antipersonales. Cuando reconoce esa sustancia, expresa un gen que hace que se vuelva rojo. Es un ejemplo muy bonito, ¿no? Digo, como una aplicación fácil donde tú podrías en un campo de minas que soltar este compuesto, soltar semillas, donde está roja hay una mina, donde está verde no hay una mina. Otro tema es el de los biofueles. Todos somos conscientes de que tenemos un problema del petróleo que se va a acabar y lo ideal sería poder producir biofueles a partir de plantas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el negocio también prima. Es decir, ¿cuál es la forma más fácil de hacer biofueles? Utilizando lo que comemos, porque es lo que tiene el contenido más alto de hidrocarbonos y lo que es más fácil de convertir en gasolina. Claro, si utilizamos el maíz para hacer biofuel, por un lado está genial, pero por otro lado los precios del maíz suben y los pobres en Sudamérica que viven del maíz pues no pueden comer, ¿no? Esa pequeña historia. La siguiente revolución que hay muchos grupos trabajando es utilizar los desechos, no la fruta del maíz, sino las hojas, el tallo, etcétera, la lignina, y pues para eso hay grupos modificando bacterias o hongos para que puedan digerirlo, también utilizando algas, produciendo hidrógeno, etcétera. Es un tema muy activo. Como todo, hay un hype. Primero se pensó que iba a ser muy fácil, se crearon muchas compañías, mucha gente metió mucho dinero,
quebraron muchas de ellas, pero tarde o temprano acabaron. El reciclado, que es lo que decía anteriormente, digestión de productos vegetales, para la depuración de aguas, producción de materiales nuevas como seda producida por bacterias. Y un ejemplo práctico, que este lo financió la Fundación Bill Gates y que de hecho ahora ya se está usando. Todos sois conscientes de que la malaria es uno de los grandes problemas a nivel mundial. Todos los años alrededor de 2,5 millones mueren de malaria. Y esto afecta a la economía de muchos países. Hasta hace no muchos años, el principal tratamiento de la malaria era la quinina, la famosa tónica que se descubrió de la corteza del árbol, pero como todo, hablando de evolución, a base de dar quinina, en un momento dado apareció una mutación que hace que el parásito de la malaria sea resistente a la quinina. Se encontró otra solución, que es la artemisina, que se extrae de esta planta, pero el coste de purificar la artemisina es muy alto, sabiendo que la gente en los países pobres no puede utilizar más que $4 por persona y año en salud. No era pagable esta nueva droga para el tratamiento de la artemisina. Y las cantidades de toneladas que hacen falta son 700 toneladas de esta planta. Entonces la Fundación Bill Gates hizo un reto que era: podemos hacer artemisina utilizando una bacteria como Escherichia coli, que se puede crecer en grandes fermentadores para conseguir que el gasto pudiera ser aceptado. Y lo que se hizo en términos de biología sintética, lo que se miró cuál era la ruta, qué enzimas, cada flecha de esta es una enzima que codifica el ADN que permite sintetizar esta molécula en la planta. Se cogieron todos esos genes, se pusieron en coli, modificando ligeramente, o en levadura, y se consiguió producir en estos organismos esta droga. Y esto ha bajado el coste de $2,25 a 0,21, es decir, 10 veces, lo cual hace que pueda permitirse el aplicarse en estos países. No lo voy a decir, pero hablando de temas éticos es interesante, porque cuando se descubrió la artemisina, ¿qué ocurrió? En muchos de estos países pobres, en vez de plantar trigo o maíz o lo que fuera, plantaron artemisina porque se lo compraban las industrias farmacéuticas y pagaban mucho dinero. Ahora, al poder producirse en fermentadores, lo producen las grandes industrias farmacéuticas, el precio ha bajado para el consumidor, pero todos los agricultores que partaron artemisina se la están comiendo con patatas. Siempre están los dos aspectos en toda la onda. Siguiente historia que eso se está haciendo también es utilizar las bacterias genéticamente modificadas como píldoras vivas. Siempre cuento la historia de una película que no sé si muchos habréis visto, de un científico que iba a salvar el mundo y tenía un cáncer en el cerebro y se iba a morir, y entonces para salvarlo los científicos cogieron un submarino con 4 científicos, lo hicieron tan pequeño como una célula, se lo inyectaron en la sangre, el submarino iba por la sangre peleando con los anticuerpos, los linfocitos, llegaba, disolvía el tumor, el científico se salvaba y el mundo era feliz. Bueno, esto es un poco el mismo concepto, pero en vez de con un submarino es utilizar bacterias o células, modificarlas genéticamente, inyectarlas en nuestro organismo y que sean capaces de curar o solucionar problemas que tenemos. Se le llama biobots. Ahí, por ejemplo, ahora hay muchos que están ya en fase clínica de tema de cáncer. ¿Por qué el cáncer? Porque cuando uno tiene un tumor sólido, el centro del tumor hay poco oxígeno. Entonces, si inyectas bacterias modificadas, el sistema inmune las mata, pero donde hay poco oxígeno y no accede el sistema inmune, pueden sobrevivir. Entonces, se localizan en el centro del tumor, luego uno toma una molécula que induce a que esta bacteria haga algo, la bacteria suelta una droga, mata el tumor y aquí se acaba la historia. Entonces, estará en fase clínica este tipo de tratamiento. Esto lo estamos haciendo en mi grupo, estamos modificando esta bacteria que vive en el pulmón para tratar todas estas enfermedades y estamos ahora ya buscando inversores para hacer la compañía que va a desarrollar la bacteria, empezando para el tratamiento de enfermedades pulmonares. Hay muchos más ejemplos, pero quiero decir que en esta parte, modificación de virus y bacterias para curar enfermedades humanas, hay varios temas en preclínica. En clínica ya directamente no son bacterias modificadas, pero está lo que se llaman el microbioma. Todos sabéis que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas y que
Muchas veces este microbioma, por ejemplo, en el intestino, se afecta, está relacionado con enfermedad de Crohn, etc. Y una de las terapias que hacen, ahora antes de cenar, no sé si es la mejor manera, es un trasplante de caquita de alguien sano a alguien que está malo, y eso le mejora, ¿no? Es una aplicación a lo bruto del tema de la píldora. Vamos al tema que hablábamos anteriormente, la biología sintética y la terapia génica en humanos. Y esto es una frase de un premio Nobel, David Baltimore, que de hecho tenía una beca para haberme ido a hacer el postdoc con él, y como salía con una chica en España en ese momento que era mi mujer y no se podía venir, no me fui con él y me fui a otro sitio, con lo cual me quedé sin irme con el David Baltimore. Pero esta frase, pensamos hoy en día que estamos cerca de empezar a alterar el genoma humano, es decir, no lo hacemos todavía, pero en los próximos 40, 50 años lo vamos a ver y tendremos todo el debate ético que queramos. Y muchos de vosotros habréis visto esta película antigua, Gattaca. Se llama Gattaca por las 4 bases del DNA, G, A, C, C. En Gattaca la idea es que hay 2 tipos de humanos en el futuro: los que nacen por accidente y son como nosotros, pues tienen infartos, tienen no sé qué, y aquellos que cogen los mejores genes de la mujer y los mejores genes del hombre y haces la mejor combinación posible. Es decir, no son todos iguales, pero tienes el mejor niño de los mundos, ¿no? Y se supone que luego el pobrecito que tiene una probabilidad de infarto al final se entrena mucho y es mejor que el otro y estas cosas. Pero bueno, quiero decir que estamos entrando en este mundo. ¿Por qué o cuáles son los 3 problemas principales que tenemos hoy en día para introducir genes en humanos, para curar enfermedades genéticas o para, como decía antes, hacer mejorar al ser humano? En primer lugar, tenemos lo que llamamos el rechazo inmune. Eso es muy importante. Si a alguien le queremos hacer terapia génica y le metemos un gen en una célula y se lo ponemos en el cuerpo, hay una alta probabilidad de que el sistema inmune reconozca este gen que hemos metido como extraño, lo ataque y lo destruya. El segundo problema es las herramientas, es decir, queremos poner un gen, pero no podemos ponerlo en cualquier sitio, porque si lo ponemos en el sitio equivocado, podemos crear un tumor o podemos crear un problema. Es decir, necesitamos una herramienta para decir, queremos poner este gen en este sitio y en ningún otro sitio del genoma, y ese es un problema muy grande. Y el tercer problema, el más complicado, es no entendemos bien cómo funciona. Así como una bacteria podemos llegar a entender algo, cómo funciona una célula humana no sabemos lo suficiente, con lo cual si metemos cosas sin saber bien cómo funcionan podemos encontrarnos con sorpresas en este aspecto. Lo que decía anteriormente del cáncer es, yo cojo la forma en que la gente introducía virus en un genoma humano, y esto se utilizó en los primeros ensayos de terapia génica. Habéis oído hablar de los niños burbuja que tenían un problema, no tienen sistema inmune, y hace ya unos años se hizo los primeros ensayos de terapia génica para corregir la enfermedad. Lo que se hacía es que a un virus se le metía el gen sin la mutación que podía curar este problema, se le inyectaba el virus al niño y el virus en sus células inmunes, y el virus cogía, y si esto es el genoma humano y estos son genes, pues metía el gen al azar. ¿Y qué ocurrió? Que no me acuerdo, creo que 6 de los 7 niños tratados desarrollaron leucemia, porque se metió donde no debía. Afortunadamente creo que la mayor parte, salvo uno, se curaron de la enfermedad y de la leucemia. Pero eso paró la terapia génica durante mucho tiempo porque no había herramientas para decir dónde queríamos meter el gen. ¿Qué ocurrió? La gran revolución, o una de las grandes revoluciones, ha sido descubrir esta enzima que se llama CRISPR, que curiosamente la descubrió un investigador español, Francisco Mojica, en 1993, que también curiosamente le denegaron el Plan Nacional de Investigación en algún momento. También es cierto que él lo descubrió, pero no fue consciente de lo que había descubierto, fue otra gente lo que lo vio posteriormente. Pero esta enzima lo que tiene es que te permite, en teoría, cortar en un solo punto del genoma y luego por recombinación homóloga meter el gen en este punto. Esa es la teoría. Luego en la realidad no siempre es el único punto, etc. Pero el concepto es eso. Ahora tenemos una herramienta que yo creo que es de lo más preciso que se puede llegar a tener y que en teoría te permitiría
meter el gen que tú quieres donde quieres poner. Y ver un ejemplo de cómo se ha utilizado. Este es un tema, el tema de los trasplantes. Sabéis que España es líder en trasplantes, pero no siempre hay órganos. Y sin embargo tenemos muchos cerdos. Creo que hay más cerdos que españoles o por ahí andamos. Pero los cerdos es el mejor organismo para hacer trasplantes en humanos por el tamaño de los órganos. ¿Cuál es el problema por el cual no se utilizan los órganos del cerdo? Y es por el rechazo, por dos temas. Uno, el rechazo inmuno, es decir, tiene mutaciones en sus proteínas de superficie que el sistema inmune reconoce como extraño. Eso es tratable, lo mismo que cuando te hacen un trasplante de órgano de otra persona, pero luego tiene muchos virus. Todos nosotros en nuestro DNA tenemos virus dormidos que se pueden reactivar. El cerdo tiene una serie de virus que en un momento dado se podrían reactivar en el trasplante y infectar a la persona. Pues bien, utilizando estas enzimas, la CRISPR, un grupo americano, que de hecho hay un investigador español que está allí, que ahora ha vuelto a España, a Barcelona, Marguel, que fue estudiante en mi grupo, con la CRISPR lo que han hecho es eliminar todos y cada uno de los virus dormidos que hay en el genoma del cerdo. Y han hecho unos cerditos muy simpáticos que están libres de virus en su genoma. Su siguiente desafío ahora es intentar humanizar las proteínas de superficie y entonces crear un grupo de cerdos que en principio podrían utilizarse para hacer trasplantes en humanos. Bueno, esto es un ejemplo. Lo que quiere decir es que hemos llegado a un punto que ahora la herramienta la tenemos. En algunos casos sabemos qué cosas tocar, pero no sabemos todavía cómo hacer, modificar de una forma compleja o modificar de una forma racional cosas complejas. Pero en casos de terapia génica y enfermedades raras, y pongo aquí varios casos, en los últimos años el avance ha sido espectacular. Y aquí tenéis 4 casos donde por terapia génica se han solucionado problemas muy graves de niños. De hecho, con Carmen en un momento dado estábamos hablando que un proyecto muy bonito para país sería el lema: ningún niño en España con una enfermedad genética rara susceptible de terapia génica debería estar enfermo. Combinar hospitales, centros de investigación y tener un sistema que permitiera que cualquier niño que naciera pudiera ser curado en ese momento que tuviera una enfermedad genética. Yo creo que hasta aquí, ¿sabes? Si un niño nace con una enfermedad y un gen mutado, nadie objeta que con terapia génica se le solucionemos el problema. O sea que hasta aquí vamos bien. Otro tema también que nadie creo que objeta, por ejemplo, es el tema de la inmunoterapia en cáncer. Una de las cosas que se están haciendo ahora es una terapia carísima, podemos objetar éticamente acerca del precio, pero no de la solución. Se cogen células inmunes del paciente y a esa célula inmune que reconoce a cierta proteína en otra célula, buscamos qué proteína tiene el tumor que sea específica y modificamos genéticamente esta proteína para que reconozca ahora al tumor. Cogemos estas células que hemos modificado para que reconozcan al tumor, se lo inyectamos al paciente y generalmente, hay también complicaciones, pero en muchos casos la curación es absoluta. Esto es un ejemplo de nuevo de mejora o de tratamiento, que modificamos las células, se las ponemos al paciente y se cura. Yo creo que también hasta aquí nadie tiene problemas con la aplicación. Es decir, ¿dónde empieza el desacuerdo? Y entonces aquí empezamos a la primera pregunta. Estamos de acuerdo que hay que tratar lo anormal, la gente que tiene problemas, pero ¿qué se entiende por normalidad? Si yo en vez de tener 100% masa muscular tengo un 80%, pero puedo vivir, a lo mejor no soy un atleta, pero puedo vivir bien, ¿tengo que hacerme terapia génica o no? ¿Cuándo una intervención genética es terapéutica y cuándo es potenciadora? Es decir, me corrijo la vista para ver mejor, puedo vivir sin que me la corrijan, pero si me la corrigen, digamos, por ejemplo, estoy exagerando porque se hace por operación, pero fuera por terapia génica, ¿es aceptable o no es aceptable? ¿Quién determina el beneficio de una mejora genética al comparar los riesgos y beneficios? Luego es cierto que la gente que tenga esa mejora genética, si tiene más éxito en la vida profesional, laboral, etcétera,
Es injusto porque compiten por una serie de recursos escasos con una ventaja que les hemos dado. Si conseguimos hacer mejora genética, es decir, encontramos que hay 5 genes que modificados todos tendríamos un IQ de 200 en vez de la media de 100, se haría para todo el mundo, solo para unos pocos que se lo pudieran permitir. Y este es el problema, que es de la discusión ética, es el socavamiento del principio de igualdad social y el crear una ventaja injusta, que es una ventaja injusta que luego no es corregible, porque si mi padre es millonario, yo puedo heredar el dinero, pero si luego me dedico a la gran vida, pues probablemente a lo mejor mi hijo ya no herede esos millones. Pero si a mí me han modificado el genoma para ser más, mi hijo también lo va a tener genéticamente modificado y su hijo también, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que se llamaría la ventaja social y la ventaja genética, ¿no? El poder transmitirlo. Y ahí os pongo, por ejemplo, ejemplos de discusión. Hay niños que nacen con distrofia muscular. Estos niños a los 7, 8, 9 años se mueren. Yo creo que nadie tendría problemas en decir que hay que curar ese gen para que estos niños no tengan este problema. Pero hoy en día sabemos que hay genes que aumentan la masa muscular. Este es un ratón normal y esto es lo que llaman un ratón Schwarzenegger. Simplemente modificando un gen, sin hacerle más ejercicio, ni darle más proteínas, ni nada, podéis ver la diferencia de músculo. Entonces, gente que tiene el músculo un poco más débil pero puede vivir bien, se lo debemos poner este gen. Y claro, empiezan las preguntas. La pérdida de musculatura con la edad, ¿debemos corregirla metiendo este gen o no debemos meterlo? ¿Se debe meter en la línea germinal, etcétera? Otro es el gen que te permite dormir 5 o 6 horas y estar perfecto. Hay gente, un 3% de la población, que tiene una mutación en un gen que durmiendo muy poco viven como reyes, no tienen ningún problema. A lo mejor les sobran horas en la mitad de la noche, pero quiero decirte que no como nosotros, que si no duermes estás hecho polvo. ¿Qué haces con estos genes? Por ejemplo, sería muy interesante, se ha discutido en la web, pues a lo mejor meter este gen a los soldados sería muy útil. Podrían estar pegando tiros más horas sin tener que dormir. Y esto evidentemente quiere decir, y esto lo dice una compañía que se dedica a la ingeniería genética, las mejoras de muchos tipos definitivamente ocurrirán en el futuro. Y la pregunta es cuándo va a suceder. Estoy poniendo ejemplos de cosas muy sencillas, porque estos genes es un solo gen. O sea que sabemos que poniendo eso tienes un fenotipo, no son rasgos complejos. Otro tema es la altura. Y estos son estadísticas que son curiosos. Por ejemplo, durante una carrera de 30 años, una persona con 6 pies de altura ganaría $166.000 más que alguien con 5 pies y 5 pulgadas. Y eso es estadística. Si miramos los CEO de Fortune, 500 tienen al menos 6 pies y 2 pulgadas de alto. Y esto solamente ocurre en el 4% de la población. Es decir, la gente que es más alta tiene más probabilidad de éxito. La belleza física lo mismo, la gente que es más bella generalmente, estamos hablando estadísticamente, cada persona es un mundo, hablamos de números, tiene mayores ganancias que los que son menos atractivos. Si ahora supiéramos qué genes son responsables de que puedan medir 1,90, como padres se los metería a mis hijos, sabiendo que va a tener una probabilidad mayor de éxito, o no. De nuevo, preguntas que uno se plantea. Y aquí estamos hablando de rasgos no de vivir más tiempo y tal, simplemente de temas de estas cosas, ¿no? Otro tema son los glóbulos rojos. Se ha visto que algunos deportistas que han ganado grandes medallas olímpicas, son grandes campeones, lo son porque tienen una mutación que hace que tengan más glóbulos rojos. Sabéis que lo que la gente ahora hace para doparse es que se va a entrenar a 3.000 metros de altura. Como hay poco oxígeno, se producen más glóbulos rojos, coges la sangre de esta persona, la guardas en una bolsa, el día que va a competir se la pones y tiene más glóbulos rojos. Pues bien, hay una mutación que espontáneamente hace eso. El lado opuesto es que tiene más probabilidades de tener una embolia o un coágulo en sangre, pero a nivel deportivo son muy buenos. Pues en vez de ponerte EPO, ¿por qué no ponerte el gen? ¿Quién te lo va a detectar? Es una mutación que tienes. Eres mejor deportista. Es decir, el problema es que
estamos entrando en un momento que no podemos todavía hacer, yo qué sé, grandes cambios como mejorar la inteligencia, etcétera, pero sí que podíamos empezar a introducir genes que nos darían una serie de ventajas con respecto a otras personas. Evidentemente, cuando digo ventajas, ahora en principio puede ser que sean ventajas, también es cierto que pueden haber, como digo, inconvenientes porque no los conocemos del todo. Quizás si hacemos esto en nuestro organismo, pero no en la línea germinal, éticamente, pues bueno, pues como el que quiere ponerse un piercing aquí en la nariz o en la lengua, ¿no? Allá el problema es cuando esto lo haces a nivel de un óvulo y un espermatozoide y haces que estas mutaciones se queden en la línea germinal, porque entonces a partir de ahora se van a transmitir. Y hay preguntas que son fáciles de responder. Quizá todos estaríamos en contra de que los padres decidieran que el niño tuviera los ojos de tal color, la oreja de esta manera o la nariz de aquella. Pero ¿y si a alguien como padre o como madre le dicen si a su hijo le modificamos este gen no tendrá nunca cáncer? ¿Quién va a decir no, mis principios éticos me dicen que no debo hacerlo porque la especie humana tal? Y el problema es que tú puedes decir en Europa no lo hacemos, pero ¿quién impide China, India u otros países hacerlo e irte a esos países y hacer la modificación genética? Es decir, es un problema global hoy en día como resultado de un mundo global. Y yo creo que hay temas que todos estamos de acuerdo, que no hay ningún problema, y hay otra serie de cosas que requieren un debate y una discusión, porque es cierto que sabemos de genes que pueden ayudarnos a mejorar. Y estadísticamente ninguno de nosotros es perfecto, porque todos nosotros tenemos, creo que al menos de media, unos 1000 genes que están caput. Y nos salvamos porque tenemos 2 copias. Pero quiere decir que si nos ponemos a mejorar, seguro que podríamos mejorar, conseguir vivir más años con mejor, tal. Se abriría el melón, lo hacemos para todo el mundo, solo para unos pocos. Pero luego está el aspecto, que parece una tontería, pero igual que ahora hay padres que se empeñan en llamar a su hijo tocino o magnetofón o rascacielos, habría padres que querrían modificar a su hijo para hacerle el rasgo que le saliera con todos los problemas que está teniendo. Y luego, no voy a entrar en eso, sería para otro ciclo, es la integración hombre-máquina, que eso es otro tema también fascinante, donde no vamos a entrar en esa discusión, pero es algo que vamos a ver. Ya sabemos que hay implantes en piel con circuitos que permiten detectar, por ejemplo, insulina, que permiten detectar otro tipo de cosas. La combinación hombre-máquina es otro tema fascinante que también se puede comentar. Y con esto simplemente acabar. Es cierto que estamos entrando en un momento que podemos empezar a jugar a ser Dios. Estos son ejemplos de... Estos son divertidos, ¿no? Nadie protesta. Son peces donde les han metido proteínas fluorescentes. Para los niños son muy divertidos. Le pones luz y pueden ser verdes o rosas. Que lo han hecho también con un mono fluorescente, unos cerditos, un gatito. Bueno, ahí. Pero bueno, luego podemos empezar... Esto es un poco exagerado, pero podemos empezar a jugar... Se pueden hacer nuevas especies, se pueden... El otro día estaba viendo que hay una mutación que hace que el ratón tenga un 30% de costillas más. Pues si hace lo mismo en cerdos, es un chollo. A lo mejor tiene problemas porque va rodando con la barriga y eso, pero quiero decir que entramos en este universo de posibilidades interesantes. Y nada, simplemente acabar, y yo creo que es importante decir que la ciencia no es mala ni buena. La ciencia es avance de conocimiento. Lo que depende es de nosotros como sociedad decidir qué es bueno o malo y en qué podemos utilizar la ciencia. La ciencia va a seguir avanzando, vamos a conocer más. Como os he comentado, hay muchas aplicaciones que serán muy buenas a nivel social, y hay otras aplicaciones que tienen otro componente que pensamos hoy en día que no son correctas, pero es una decisión nuestra, no solo como sociedad en este país, sino sociedad mundial, que estamos dispuestos a ir o a llegar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por tu presentación tan didáctica, que inclusive los que procedemos del campo de las humanidades
nos resulta inteligible, lo cual es de agradecer, este espíritu de divulgación y de democratización del conocimiento, imprescindible para poder debatir con conocimiento de causa. Y abrimos el turno de preguntas. Yo especialmente sugeriría preguntas breves, concisas, que podíamos también intervenir todos y poder aprovechar la presencia del doctor Serrano entre nosotros. Ahí tenemos la primera. Le llegará en el micrófono. Adelante. A nivel de herramientas para modificar... sí, bueno, me llamo David, sí, gracias por la charla. Que a nivel de herramientas para modificar un organismo, ¿crees que sería una variante de CRISPR la que se podría llegar a utilizar o nunca será lo suficientemente segura? Y para modificar un embrión, como lo que se hizo con las niñas chinas, ¿crees que es una herramienta que CRISPR ya está suficientemente madura o crees que estas niñas sufrirán de ser mosaico en distintas células o que no se puede utilizar aún para modificar embriones? Gracias. No he querido entrar en los detalles técnicos, pero eso dije en un momento, dije, en teoría solo corta en un sitio y en teoría se recombina efectivamente en un sitio. El problema, y es cierto, es que sabemos hoy en día de que la seguridad absoluta, no tenemos ninguna herramienta que sepamos que es 100% eficiente en cortar en un solo sitio y 100% eficiente en recombinar correctamente. Eso requeriría probablemente, si empezamos a hacerlo en embriones, una selección muy potente de qué embrión vas a implantar. Es decir, probablemente deberías de crecerlo hasta un nivel de varias células, secuenciar una de las células para comprobar que no hay mutaciones espontáneas, etc. Pero es cierto que no estamos todavía al nivel de decir vamos a asegurarlo 100%. Lo que ocurre es que en enfermedades, por ejemplo, con terapia génica, lo que haces es que sacas las células del organismo, las modificas in vitro, se las vuelves a poner y eso te permite quitar aquellas que tengan otras cosas. Pero modificar embriones, yo no pondría la mano en el fuego de que no haya cosas que no deberían estar. ¿Y había una intervención? ¿Es tan amable? El nombre también. Gracias. Mi nombre es Ernesto. En primer lugar, quiero felicitarle por su magnífica exposición. Las preguntas serían ilimitadas. Una muy corta y breve es que si nos remontamos al hombre de Pekín hasta el 15.000 a.C., casi sin ninguna variación, del 15.000 a.C. al 10.000, se produce un fenómeno que nos permite hoy estar en la Luna. Es muy difícil de entender esa faceta. Y luego la segunda pregunta es que caminamos hacia un mundo muy globalizado, con un hombre muy deshumanizado, con un hombre muy inculto, al que se le impide el estudio, porque no, se le quita el tiempo que es necesario para el estudio, y caminamos hacia un poder centralizado, y no vamos a citar ahora a Orwell o a Phil. Y claro, estas herramientas, que son extraordinarias, pueden ser utilizadas de forma terrorífica. Porque claro, con el planteamiento de hoy, el rico sí, el pobre no. Pero es que en el momento que desaparezca eso, que es a lo que se tiende, cuidado. Sí, yo, bueno, las dos preguntas. La primera, que es fascinante y no sería ocuparía una discusión y sería bueno invitar a algún antropólogo, es cómo desde que salimos de África, digamos, 100.000 años atrás, nada pasó y de repente hubo ese salto. Pero también pensamos hoy en día, y lo haré muy breve, hoy hablamos y nos comunicamos, pero ¿cómo empezó el lenguaje? ¿En qué momento tuvimos esa mutación que nos permitió subir esto y empezamos a tener lenguaje? Y debió llevar varios miles de años poder decir te quiero comer el color azul, que ahora es como una cosa. Y luego el otro punto que comentas es lo que decía anteriormente, la biología sintética, en la ingeniería de organismos hay aspectos muy positivos, como hemos dicho, tener bacterias que hagan insulina, bioremediación, etcétera, y tiene ese aspecto negativo, y el problema es cómo lo podemos controlar. Hay una cosa que no he comentado, pero que también es un poco preocupante. En Estados Unidos existe lo que llaman la democratización de la biología sintética, que son los laboratorios en el garaje.
Cualquier persona con $100.000 se puede montar un pequeño laboratorio en su garaje y hacer ingeniería de bacterias. Generalmente nadie se le ocurre, nadie sabe, o probablemente no sepan hacer cosas muy malas, pero en principio hay gente en Estados Unidos a nivel privado que se monta su laboratorio en su garaje y empieza a modificar bacterias o viruses. Un gen sintético hoy en día de unos 1000 aminoácidos lo puedes pedir por $300 y en 2 semanas lo tienes. Y en bacterias luego meterlo en coli, en otra semana lo tienes metido. Se abre un mundo inimaginable. Ya no es un poder central, es cada uno de nosotros. Gracias. Una nueva pregunta. Juan, mi pregunta tiene que ver con si los centros públicos tienen posibilidad de producir terapias génicas que hagan frente a que las multinacionales fijen precios como $825.000 para la retinitis pigmentaria, aprobado ya por la FDA y por la EMA. A ver, bueno, eso paciente es lo que año, $825.000 paciente año. Eso no hay sistema público que lo soporte. A ver, es lo que estábamos hablando en un momento que hemos discutido con Carmen, en su momento con Carmen Vela, que era la posibilidad de desarrollar esto a nivel público del Estado. Pero eso requiere una inversión, tener hospitales de referencia, probablemente uno por autonomía, que sepan lo que están haciendo. El coste no tiene por qué ser tan enorme. Lo que pasa que es cierto que, claro, si lo desarrollas a nivel privado y tienes que recuperar toda la inversión, pues por eso tienes estos precios. Pero yo creo que eso es algo, por lo menos lo que se llama enfermedades genéticas raras, deberíamos ofrecerlo como un servicio público dentro de la seguridad social. Y digo, sería un proyecto fascinante como país hacerlo, nos permitiría estar, por lo menos levantar una bandera propia. Un subrayado en la pregunta de Juan, si me permiten, porque Luis lo ha planteado en la intervención. Uno de los debates éticos de más calado que genera el transhumanismo es precisamente el principio de equidad universal. Sí. Porque naturalmente, ¿qué padre no deseará la mejora de sus hijos en todos los terrenos, ¿no? Y sin embargo lo que observamos es que esta mejora, al menos en lo que respecta a la mejora de sus equipamiento genético, tiene que ver con un coste que solo una diminuta parte de la población mundial puede acceder. A lo que responden los transhumanistas, que eso ya existe en muchos campos. Por ejemplo, en el terreno de la educación. ¿Qué alumno puede ir a Harvard o Stanford o puede ir al MIT? Y por lo tanto, no se trata ahora de introducir algo nuevo. La desigualdad o la inequidad ya existe en muchos campos. ¿Por qué deberíamos ahora considerarla? Sin embargo, la sensibilidad europea, social, muy fundamental en el principio de equidad, es algo que frente a esa posibilidad se indigna por la transmisión también que tiene en los herederos, ¿no? Que esa modificación va a tener también su consecuencia en las generaciones venideras. Y se abre la posibilidad de clases, ya no sociales, sino genéticas. El concepto de clases biogenéticas o genéticas, que es una expresión que tiene su última inspiración en Karl Marx, ¿no? Pero clases genéticas diferenciadas, ¿no? Lo subrayaba porque la intervención de Juan me ha hecho pensar este debate que está muy presente en los textos. Más preguntas, ¿eh? Adelante. Allí, por favor, sí, y luego aquí. Ignacio, una pregunta. Incluso suponiendo que CRISPR fuera perfecto y funcionara siempre en todos los casos, por evolución natural siempre hay una serie de mutaciones que se producen, existe que hay unas 30 por individuo. Incluso si CRISPR hiciera la mutación correcta, ¿qué nos hace suponer que luego, al reproducirse en secuencias supersiguientes, no va a dar lugar a mutaciones anómalas a efectos indeseados? A ver, eso es una buena pregunta. A ver, es cierta, hay una tasa de mutación muy baja. Normalmente si te meten un gen sintético, la probabilidad que ese gen mute en tu vida o le mute pasándola a la siguiente generación es muy baja. No es despreciable, pero es cierto que uno de los grandes retos de la biología sintética, no solo en humanos, sino en bacterias, es la estabilidad de lo que tú has hecho. Por ejemplo, en bacterias uno comprueba cómo la naturaleza se resiste a ser modificada. Si tú relajas la selección de lo que has metido, en pocas generaciones desaparece lo que has introducido.
Y de hecho uno de los problemas muchas veces cuando tú introduces un gen en una célula humana es que empieza a expresar la proteína y al cabo de unos días en el laboratorio se silencia el gen, lo cual es una faena para el becario que lo ha hecho. Pero hay mecanismos que tienden a quitar estas cosas que uno ha metido. Ahora, si lo haces correctamente y sabes dónde está y se expresa, la probabilidad de que mute es muy, muy baja. Pero eso no quiere decir que haya efectos que no esperas, porque es lo que digo, hoy en día algunas cosas sí sabemos, muy sencillitas, pero en cuanto queramos hacer algo complejo en un ser humano no tenemos ni idea de lo que puede ocurrir, que no lo esperamos porque no entendemos todavía. Lo que quiere decir es que lo llegaremos a entender, por eso digo que tarde o temprano ocurrirá, todavía no estamos en ello. Sí, Andrés, dos preguntas. Una, las capacidades, ¿cómo está por grupo de países? Es decir, China, Estados Unidos y Europa. ¿Quién está más avanzado en esto y quién puede fijar, por lo tanto, más la pauta? Y segundo, la segunda pregunta es ¿cómo se regula esto a nivel internacional? Creo que a lo mejor hay gente que sepa más que yo que esto, pero vamos, Estados Unidos lógicamente es un país puntero. China no sabemos lo que está haciendo porque, bueno, China tiene menos controles que nadie en este aspecto. A ver, hace tiempo estuve en una reunión en Estados Unidos donde había gente del FBI y toda la historia por el tema, no tanto por el tema mejora humana, sino como os dije de los talleres, la ingeniería genética en el taller, es que todas las compañías que sintetizan genes tuvieran un mecanismo que pudieran detectar si alguien les pide sintetizar un gen, si ese gen es una toxina o algo que pueda utilizarse como bioterrorismo. Es decir, un sistema que alertara diciendo este grupo, o hay una persona en este taller que me está pidiendo la toxina botulínica, la toxina no sé qué, entonces investigar un poco lo que se está haciendo. En ese aspecto yo creo que sí que se controla un poco. A nivel humano hay una serie de normas, no se puede, en Europa por lo menos y en Estados Unidos, no se puede modificar un embrión genéticamente, salvo en temas de enfermedades genéticas, cosas de ese tipo. O sea, está prohibido, pero hay países que no se controla. Luego está el tema extraterritorial. Todos oímos hablar de este médico italiano que tenía un barco en mitad del mar, entonces quería hacer cosas que en ningún otro sitio le dejaban. Y como en mitad del mar no es de nadie, pues hay unas pequeñas discusiones sobre esos temas también. Para ilustrarlo, Andrés, lo que es evidente es que hay declaraciones, convenciones, pautas a nivel europeo, también a nivel Estados Unidos, incluso a nivel británico, ¿no? Pero a nivel de una declaración que pudiera ser análoga a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del 48, en lo que respecta a la alteración, modificación e investigación del genoma, aquí sí que no existe. Y por tanto hay tierra de nadie, hay ámbitos donde hay permisividad y además mucha opacidad, lo que hace muy difícil identificar realmente no lo que puede pasar, lo que ya está pasando o probablemente ya se haya hecho en algún lugar del que tenemos desconocimiento e ignorancia, ¿no? Por lo tanto, aquí falta esta regulación universal a nivel ético y a nivel jurídico. Esta al menos es mi constatación, hacer un poco de derecho comparado de lo que existe respecto a esta temática en concreto. Quisiera conocer su opinión, pero voy a dar 2 o 3 pistas de lo que he leído. Algunos cuestionan de que si se trata de evitar que la descendencia de una persona enferma de SIDA o portador del SIDA, no es necesario hacerle una modificación, digamos, de su genoma y menos a nivel embrionario. Que hay otras formas de evitar eso. Otros cuestionan de que el solo hecho de hacerse a nivel embrionario pues ya está creando un precedente muy bueno que de momento no se sabe cómo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de las reglas que deben regir sobre eso, qué consecuencias tendrá para el futuro de la humanidad. Yo he escuchado argumentos inclusive tan estrambóticos como que se está creando a unos niños que son inmunes al SIDA y que por tanto van a poder tener el privilegio de gozar sexo peligroso que otros no podrán hacer. A ese punto han llegado, ¿no?
Pero por el lado de quien hace la modificación, del chino, él dice, oye, yo estoy haciendo algo en beneficio de esta pareja que además de forma consensuada y conociendo los riesgos de que esto no es una tecnología perfecta, pues quisieron que eso se le haga a sus hijos. Y lo que se está, pienso que es algo que es beneficioso para la humanidad. Entonces, oye, encuentro que hay posiciones de un lado y del otro, ¿no? A ver, eso es un poco lo que decía yo antes, es dónde está el borde. Pues puse ejemplos que yo creo que nadie tiene ninguna duda. Si nace un niño sin sistema inmune, todo el mundo estaría de acuerdo de que eso hay que solucionarlo. Lo del SIDA que tú dices, estás en el con sí, con sa, es decir, no es una mejora porque hay gente que tiene mutaciones espontáneas que nos infectan por el SIDA. Luego, no es que estés creando algo nuevo que no exista ya. Pero ya empiezas con... ¿Era absolutamente necesario hacer eso? ¿Se le hubiera podido dar una terapia la triple esta que les dan y no hubiera tenido problemas? Es lo que digo, que ya cuando empiezas a entrar en zonas grises es donde empieza la discusión. Y luego yo creo que hay otro problema de nuevo, y es que es lo que decía anteriormente. Un padre tiene derecho a decir que su hijo tiene que nacer con 6 dedos, porque le apetece mucho que tu hijo tenga 6 dedos. Es decir, yo como padre digo, corro con los riesgos de que le hago la terapia a una sabienda de que le puedes meter 10 mutaciones al azar con la CRISPR y te salga que a los 5 años tenga un cáncer espantoso, doloroso y se muera. ¿Tiene el padre derecho a utilizar algo que se sabe que no es seguro y que puede tener contraindicaciones? Ahí entramos en el tema de la potestad paterna. Y eso es una discusión muy interesante, es decir, hasta qué punto un padre puede decir no me importa, quiero hacerlo, con el riesgo que conlleve, cuando no se sabe cuál es ese riesgo. Sí, además aquí también apareció en el debate que tuvimos el año pasado, aquí se modifica el concepto de filiación y de paternidad, ¿no? Incluso hay una expresión que se utiliza que es la objetivación del hijo o la cosificación del hijo, ¿no? El hijo es sujeto de derechos. ¿En qué momento es sujeto de derechos? Y en el caso que lo sea, eso limita mi intervención sobre ese hijo, a pesar de que sea mi hijo, ¿eh? Pero ese mi hijo no es un posesivo como mi chaqueta o mi corbata, ¿no? Y sin embargo, a veces la forma de aplicar esta bioingeniería al hijo es casi análoga a si uno alterara un objeto o una propiedad que le pertenece, ¿no? Y me parece que cuando nos referimos a cosas podemos hablar de propiedad, pero cuando hablamos de personas o de sujetos de derechos, lo que pasa es que hay un debate anterior, que es el estatuto ético-jurídico del embrión, debate que también es un debate enorme en el campo ético y jurídico comparadamente entre ámbitos, ¿no? Y aquí naturalmente es un tema que los científicos, imagino que hay pluralidad también de opiniones. Es que es un tema... Es siempre un tema también, el problema también social, porque suponte ahora que aceptemos que podemos evitar lo del SIDA y hagamos 200 niños que no lo tengan. Y luego descubramos a los 10 años que tienen un cáncer de huesos que requiere cada uno un tratamiento de 10 millones de dólares. Es un poco como el tema de las vacunas. Yo no vacuno a mi niño porque no sé qué. Y si ese niño luego coge una enfermedad, ¿por qué tengo que pagar yo con mis impuestos la inconsciencia de ese padre? Es decir, hay otro aspecto también de la implicación y la carga social que conlleva lo que tú estás haciendo, que no te afecta a ti solo, afecta a los demás, que somos los que tenemos luego que pagar y costear ese tratamiento, que es otro tema también interesante a discutir, ¿no? Más preguntas, ¿eh? Veo que el debate se anima. Hola, me llamo Jesús Delgado. Existe la ONU, existe un montón de organismos que regulan, pero sigue habiendo guerras. ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿Por qué el rock tuvo éxito? Pues porque se vendían discos por muy que el sistema estuviese con la música de antes. Entonces, sabido todo esto, esto va a ser un grandísimo negocio y contra eso no se va a poder luchar. ¿Cuál es el futuro? A ver,
Yo no soy tan pesimista, puesto que a pesar de todo, y como todo el mundo reconoce, nadie querría vivir 300 años atrás. Es decir, dentro de todo lo que nos quejamos, vivimos como Dios en general. Incluso en los países más miserables se vive mucho mejor de como se vivían más los países más miserables hace 300 años. Yo creo que tenemos que ser conscientes del problema, intentar poner soluciones. Evidentemente habrá gente que se saltará las normas, etcétera, pero yo creo que se llegará a un equilibrio razonable con el tiempo. Esa es mi impresión. Siempre al final se consigue llegar. Simplemente tenemos que ser conscientes de ello y la gente tiene que estar informada, porque yo siempre he dicho, llamamos ignorante al que no sabe quién fue Cervantes. Pero hoy en día no saber qué es el ADN y las implicaciones que tiene es tan ignorancia como no saber quién es Cervantes. Y tenemos que estar preparados todos para tener un debate inteligente y razonado. Porque si no, eso es un desastre. Si la gente no es consciente de lo que estamos hablando, nos podemos pasar de frenada a un lado o a otro. Y eso yo creo que es la educación y la comunicación es muy importante en este aspecto. Soy Alejandro Sacristán, muchas gracias por su presentación y también por la organización, por este ciclo fantástico, ¿no? Un poco a partir del transhumanismo que da lugar a reflexiones de carácter ético. Y yo quería hacer una reflexión sobre el transhumanismo para llegar a la pregunta al respecto de una intervención que ha hecho Francesc Torralba, que el transhumanismo en relación a la biología sintética lo que aspira a replicar es la ley de crecimientos exponenciales de Moore y de Rife-Kurzweil, que ha tenido un éxito probado en el terreno de la tecnología. Es decir, que ha conseguido la democratización en el uso de la tecnología a nivel masivo, una extensión cyborg en el mundo de las comunicaciones, ha abaratado y mejorado la tecnología y ha dado acceso a todas las personas a esto. Ahí es donde está la respuesta del transhumanismo a la biología sintética, a cómo debería de desarrollarse. Luego hay dos vías de hacerlo, la privada y la pública. La vía privada, la mayoría de los transhumanistas sí apuestan por la vía, digamos, privada y que las multinacionales desarrollen porque sean más eficaces estos planteamientos. Sin embargo, conocemos muchos proyectos que han sido públicos, como la llegada del hombre a la Luna, o sustentados fundamentalmente o parcialmente, pero de una manera mayoritaria, como el genoma o como en los proyectos que ahora mismo hay de fotografiar el proyecto Blue Brain, del cerebro, etcétera. Entonces, pues bueno, a partir de eso hay transhumanistas que también piensan que los proyectos deberían ser internacionales y financiados por los aspectos públicos. Y la pregunta es si podías extenderte más en cómo sería ese proyecto en España, de las enfermedades raras, cómo se podría hacer, incluso políticamente, si hay algún partido político que estaría apoyando esas ideas que has expresado. Bueno, aquí la secretaria de Estado estaba por la causa de apoyarlo. A ver, yo estoy convencido de que los grandes proyectos tienen que involucrar mucha gente, tienen que ser lo más amplio posible, tienen que huir de los personalismos y de este es mi proyecto y tienes que pensar a nivel global. Si quisieras lanzar una cosa, como lo yo he dicho, tendrías que convencer a las comunidades autónomas para empezar, que es uno de los pequeños problemas que tenemos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tendrías que poner una financiación adecuada, tendrían que participar el Centro Nacional de Secuenciación, los grupos de investigación. Sería factible, yo creo que sería factible. De entrada no tratarías todas, empezarías con un número pequeño y a medida que la experiencia y la práctica se fuera extendiendo, se iría abarcando a mayor número de grupos. Pero yo no creo que sea este un programa que fuera miles de millones, simplemente es más aunar qué hospitales de referencia, porque claro, si yo nombro este hospital de referencia y este no es de referencia, empezaría el médico Pepito, pues ¿por qué yo no puedo serlo también? Eso yo creo que sería muchas veces el problema de decidir quién lo va a hacer en cada sitio que el tener dinero, porque si no empezaría todo el mundo, ¿por qué yo no? Y a mí me toca, ¿no? Que siempre nos pasa este tipo de historias. Ahora, yo creo que lanzar grandes proyectos bien pensados y hechos es fundamental.
Me preocupa, en Estados Unidos se ha hecho muy bien, en Europa generalmente no se suele hacer tan bien, por otra serie de problemas, lo de los grandes retos y demás. Por ejemplo, mucha gente no es consciente el primer genoma humano, primer genoma que se secuenció de un organismo eucariota se hizo en Europa, que fue la levadura. Y a partir de ahí no se dio más funding ni se hizo nada y los americanos hicieron el genoma humano. Hola, otra vez Ernesto Ruiz de Linares. Bueno, pido perdón porque me resulta muy difícil formular la pregunta y esta pregunta traslada del mundo bioquímico al mundo, desde muchos autores también bioquímico, de la conciencia. Gran enigma. Bien. Entonces, hemos hablado de un pájaro que, como hay unos agujeros donde se encuentran los bichitos, pues entonces estira el pico para poderlos coger. Y mi pregunta concreta es ya, ¿se podría configurar o considerar como transhumanismo una tipificación de los roles sociales y de todas las aferencias, que diría el doctor Pinillos, que llegan al hombre, para provocar en él una eferencia similar? ¿Eso sería transhumanismo? Gracias por cederme la pregunta. No es que yo tenga la respuesta, cuidado, evidente, ¿no? Pero por lo leído y por lo estudiado, yo tengo la impresión que eso no sería transhumanismo. No sería en el sentido menos canónico del término. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se sumerge en esta bibliografía, primero lo que ve es tonalidades muy distintas. Hay un transhumanismo de signo muy neoliberal, sobre todo en el ámbito norteamericano, pero también un transhumanismo más social en el ámbito francés, que lo que exige es que el Estado pueda garantizar económicamente estas mejoras a todos los ciudadanos y no solo es que tengan poder adquisitivo para poder costearlas. Es el caso de Luc Ferry en Francia, que lo tendremos en mayo en un congreso internacional aquí en Madrid, precisamente, ¿no? Perdón, ¿eh? El sentido de la pregunta, podemos eliminar la palabra transhumanismo, vale. Podemos acogernos a las teorías de Dana Zohar, catedrática de física en Oxford, que ella apuesta porque la conciencia no es un fantasma dentro de la máquina y que tiene que tener un apoyo bioquímico, energético, material. Entonces, claro, vuelvo al futuro, que me da mucho miedo, en el sentido de que por la bioquímica y por la unificación de todas las aferencias que me van a llegar, voy a tener las mismas respuestas o eferencias que mi vecino del tercero y que mi vecino del quinto. Y ese es el peligro, y por eso lo quiero, extralimito el término transhumanismo y vuelvo otra vez a ese mundo infeliz. De acuerdo. Dos cosas breves. Una, ahí también entramos en el mundo del Big Data y hasta qué punto podrá alguien predecir lo que vamos a hacer todos nosotros en algún momento dado, que bueno, vamos a entrar en esa discusión, pero es un tema muy fascinante. Hay un tema que decías antes del pájaro, hay una cosa que no he comentado que es muy interesante, no sé si sabéis, el tema de evolución, había dos grandes grupos discutiendo en un momento dado, que estaba Lamarck y estaba Darwin. Lamarck decía que el uso crea el órgano, es decir, si yo tengo una hoja para comer y estiro un poco el cuello, pues mi hijo va a estirar más el cuello y el siguiente el cuello, y simplemente por uso, pues con el tiempo el cuello se acabaría convirtiendo en el de una jirafa. Y Darwin decía que eso no podía ser, sino que solo podía ser a través de mutaciones y selección natural. Y Lamarck durante mucho tiempo, la verdad que el hombre le fue denostado, eliminado y maltratado. Pero hoy en día hay evidencia de que algo del lamarquismo puede haber en cierta manera. Es lo que se llama las modificaciones epigenéticas, es decir, el DNA AGCT, luego uno le puede poner comas y puntos, que son las modificaciones epigenéticas, y esas comas y puntos hacen que la lectura cambie. Es como si a una palabra le ponemos un acento, puede significar dos cosas diferentes.
Y se ha demostrado, por ejemplo, se vio en los campos de concentración en Alemania, que las mujeres que quedaron embarazadas durante el campo de concentración, sus hijos tenían unos trastornos metabólicos no explicados genéticamente que se habían producido por modificaciones epigenéticas en el embrión. Y hoy con ratones se ha demostrado, si tú tienes un ratón obeso, los ratones que van a tener una tendencia a ser obesos mucho mayor y sin mutaciones de ningún tipo, simplemente por modificaciones que se transmiten a la siguiente generación, que es un tema, otro tema interesante. Sí, buenas noches, me llamo José Alfonso y la pregunta es la siguiente. Generalmente todos los avances tecnológicos suelen tener dos aplicaciones, suelen tener aplicaciones duales. Es decir, al referirme a dualidad, es aplicación civil, aplicación militar. Y muchas veces las aplicaciones militares preceden a las aplicaciones civiles, por ejemplo, Internet. En este caso, o en estos temas, en este campo, ¿el brazo militar está presente o no? Estoy convencido que todos los ejércitos tienen... A ver, nos olvidamos que el proyecto Genoma Humano nació también originalmente la nació en Estados Unidos por el tema de las explosiones nucleares y querían saber el impacto que tenía en el genoma. Y de ahí nació, muy indirectamente, pero nació el Genoma Humano. Estoy convencido que muchos grupos militares lo están mirando esto. Pero saber qué programas tienen... Pero no hace falta ir a militar. El otro día en Barcelona, un grupo en la planta segunda del PRBB donde estoy yo, me dijo que la SEAT estaba interesada en encontrar mutaciones que hacen que la gente pueda trabajar de noche. Hay gente que trabaja de noche sin ningún problema, para intentar encontrar obreros que pudieran trabajar perfectamente de noche. Ahí no es una mejora, pero sí estaban buscando un cierto rasgo genético que les permitiera seleccionar gente que trabajara en los turnos de noche. De ahí las siguientes aplicaciones, pues pensarlas. Hola, Ignacio Londo. Una cosa, hablando precisamente ahora de las, digamos, de las aplicaciones prácticas, decías tú que está el riesgo de acabar con la equidad, digamos, uno que genera mayor peligro entre la gente. Yo creo que hay otro que genera un temor aún mayor, que es el de poder crear subespecies especializadas. Es decir, esta gente, yo dedico una gente para que sean animales como de carga en el campo. Entonces, solo van a ser eso, pero van a ser los mejores ahí. Y voy creando distintas subespecies en función de las aplicaciones. Y creo que eso es uno de los aspectos que puede dar más miedo aún que acabar con la desigualdad. A ver, eso yo más que por ingeniería genética se podría hacer por selección, pero a ver, no, hay una cosa que siempre salva a las especies y a este tema, es lo que se llama, que siempre es curioso, es lo que se llama el efecto fundador. Si tú tienes un grupo de moscas, todas iguales, y hay un macho que tiene el ala un poco torcida y el ojo un poco a la virulé, tiene más probabilidad de reproducirse que el macho perfecto, que son iguales todos. Es decir, que si empezamos a hacer modificaciones se diluirían, porque en vez de los perfectos quererse entre sí, empezarían a buscar gente un poquito distinta. Y eso es algo que existe en todas las especies. O sea que siempre tengo fe de que al final la selección natural y la evolución haría que nos mezcláramos y no nos cruzáramos los perfectos. Ya no, sí, ya lo sé. Se podría hacer, es lo que os dije antes del soldado. Si tú le pones a los soldados un gen que hace que duerma 5 horas, pues evidentemente serían más efectivos. Si tienes pues le pones a un trabajador en el campo, le pones el del músculo y se ponen así sin hacer ejercicio, sin nada, mucha gente lo firmaría, no pagaría gimnasio, no tendría que hacer aeróbic y tal. Lo que pasa es que luego todas estas cosas tienen su counterpart, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, nos olvidamos siempre de que somos el resultado de la evolución. Por ejemplo, hay poblaciones en Córcega de gente que tiene lo que se llama favismo, alergia a las fabas, a las judías. ¿Por qué hay un enriquecimiento en la isla de Córcega de esta gente? Porque eso les da resistencia a la malaria. Y nos olvidamos que la malaria en el Mediterráneo era muy preponderante.
Es decir, que hay genes que tienen ventajas en un momento y desventajas en otro. Entonces, conseguir la solución perfecta a todo es complicado, porque además el mundo va cambiando. A lo mejor hace 300 años ser cachas, necesitar poco comer y dar mandobles era muy selectivo, y hoy en día pues a lo mejor tener un cerebro más no sé qué, una empatía y una capacidad de comunicar tiene más éxito, ¿no? Entonces es difícil decir voy a hacer el humano ideal para todas las circunstancias, porque probablemente el humano ideal para todas las circunstancias estamos en esta sala, en este aspecto. Antes de cerrar y agradecer a nuestro ponente su intervención y las respuestas a preguntas complejas, les animo encarecidamente a venir a la próxima, que es el 14 de marzo, y que vendrá la doctora Lidia Feitó, y por lo tanto del ámbito de la ética, donde va a tratar un tema nada evidente, que es tratar de responder a la pregunta ¿qué significa mejorar? Subtítulo, arquetipo y mímesis. Porque aquí presuponemos que hay un bien, que hay una mejora, que hay un acuerdo respecto a qué significa mejorar, pero eso no es tan evidente ni tan obvio, lo que significa mejorar en todos los planos la condición humana, no solo en el sentido, digamos, genotípico y fenotípico, ¿no? Y por lo tanto será una intervención más del ámbito humanístico, tratando de hacer que el ciclo sea también un diálogo entre disciplinas de altísimo voltaje a nivel científico, en este caso bioquímico, pero también de profesoras, en este caso de Madrid, que puedan aportar una reflexión y una perspectiva ética. Gracias, Luis, por tu gratitud, por tu intervención, y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias.